Señores, volvemos. Aquí estamos en la tertulia de este jueves 21 de marzo de 2019. Nos acompañan Óscar Sarlo, Martín Couto, Esteban Valenti y Fernando Escriña. Segundo tema. El sindicato del gas anunció para el lunes una ocupación con posterior control obrero de Montevideo Gas, la distribuidora de gas por cañería, propiedad de la compañía brasileña Petrobras. Las partes mantienen una larga disputa que ha incluido envíos al seguro de paro, un despido, ocupaciones, huelgas de hambre. El dirigente sindical Alejandro Acosta dijo, hablando con El Observador, que la empresa no ha mostrado ninguna voluntad de negociar y no aclaró además si los trabajadores van a ser reintegrados. Esta idea de la ocupación con control obrero había sido definida por el sindicato en noviembre del año pasado, pero se fue postergando mientras se sucedían diferentes instancias de diálogo. Ante la falta de acuerdo, Montevideo Gas despidió a un empleado y envió a otros 20 al seguro de desempleo, lo que detonó la activación. La medida es entonces ocupación y control obrero. La empresa aseguró ayer en un comunicado que va a accionar legalmente para conservar o restablecer el normal funcionamiento. En el remitido afirmó que el control obrero o la amenaza de realizarlo son acciones ilegítimas. Hizo referencia en ese sentido al decreto 165 del año 2006 de regulación del derecho de huelga, la libertad sindical y la negociación colectiva. El sindicato que responde que el control obrero expresa la intención de los trabajadores de gestionar la empresa de otra manera y exigir que Petrobras se vaya. Acosta dijo, se va a hacer todas las tareas salvo las cuestiones económico-financieras. Hay mucha tensión, hay mucha expectativa en torno a esta medida en estos días. El Ministerio de Trabajo está intentando que las cosas se apacigüen y se encaucen. ¿Ustedes qué ven? Lo primero, hay que partir de la realidad, en todas las circunstancias. La realidad es que el sindicato del gas quiere que la compañía del gas pase a ser del Estado. Desde hace muchos años, cuando estaban los franceses, ahora con los brasileros, ahora mucho más, quiere que sea del Estado. Era del Estado, ¿no? Era del Estado. Claro, obvio que era del Estado, pero quiere que sea del Estado. Antes fue privada. Claro, primero fue privada, después fue del Estado por décadas. Fue inglesa. Segundo dato es que la compañía del gas pierde plata, porque depende del suministro argentino y de los impuestos que le pone Argentina al suministro. Somos totalmente dependientes. Para los 300.000 metros cúbicos diarios que se utilizan, somos dependientes de la Argentina, en todo sentido, incluido de los impuestos argentinos. Y Petrobras alega que han cambiado fuertemente las condiciones de ese suministro desde que asumió la concesión. Absolutamente. Ha cambiado para peor, digamos. Y por lo tanto, pierde plata. Entonces acá no está en discusión una cosa bastante normal, que es pasar 20 personas al seguro de paro. Acá está el fondo del asunto. Es más, la medida es más contra el Estado que contra Petrobras, porque además Petrobras, en la actual conducción, está totalmente de acuerdo en irse al caño, en irse al diablo. Es más, va a tirar la piola y va a provocar para promover esto. El problema es, los uruguayos queremos otro muerto permanente en el Estado, ¿para qué? ¿Para seguir perdiendo plata? Y además, lo digo porque más o menos se discutió muchas veces, este tema del control obrero, las ocupaciones tendrán su discusión, etcétera, pero están previstas en la ley, las ocupaciones. Pero una cosa, no confundir ocupación con control obrero de una empresa en producción. Eso no está previsto y está en contra de la ley y de la Constitución. Por lo tanto, estamos en una... Que hablen los abogados, acá tenemos dos. Pero es así. Bueno, es un tema, desde luego, tiene un cariz jurídico, pero es básicamente político. Esto es... no. Si lo discutiéramos jurídicamente, claro que hay alguna parte de la doctrina que puede sostener eso, la legitimidad de la ocupación con control obrero, pero entiendo que, primero, es minoritario, y segundo, creo que todo el aparato de interpretación institucionalizado, llámese a nivel nacional el sistema judicial e internacional, la interpretación corporativa de la OIT, creo que no están de acuerdo con esto, así que me parece que por ese lado no habría mayor discusión que dar. El tema es, que volvemos y está íntimamente conectado con lo anterior, es que si esto cobra resonancia es porque
Todo el mundo está esperando a ver cómo se despedazan los apoyos internos del frente, la interna del frente con este tema, porque esto evidentemente, vamos a decir las partes cuáles son. Bueno, el gobierno obviamente no debe tener interés, empezando por el Ministerio de Economía, en quedarse con una empresa como esta. El PIT-CNT no tiene interés seguramente en que el ruido de esto afecte la gran inversión de UPM. O sea, esto está conectado con UPM también. Es parte de la cultura del chantaje que yo decía. Entonces, pero no aceptan que se regule expresamente el tema el control obrero. No quiere que se regule. Entonces va a ser una interna difícil, en la cual supongo todo el mundo estará trabajando. Pero tiene que estar claro que desde el punto de vista político hay una presión, yo creo que ilegítima, para tratar de que la empresa vuelva a la esfera del Estado, que es ir contra el interés no solamente del proyecto político del Frente, sino del país, ¿no? En este sentido. Ocurre que yo tengo la sensación que el problema acá no es el PIT-CNT y los sindicatos, el problema es el gobierno, el problema es este gobierno, el problema es el Frente Amplio que derogó cuando José Díaz era ministro del Interior, derogó el decreto que admitía el desalojo en el caso de las ocupaciones. Lo derogó sin más, sin ni siquiera consultar al entonces ministro de Trabajo, que era Bonomi. Y a partir de allí, pandemonium, porque se produjeron una serie de ocupaciones que derivaron en una multiplicidad de proyectos que a nivel de Parlamento se promocionaron y no se votaron. Pero yo quiero acá recordar, porque creo que es bueno traerlo a colación, un episodio que pasó el 7 de febrero de 2006, cuando los trabajadores ocuparon la curtiembre Nausa. ¿Recuerdan? ¿Qué ocurrió allí? Ocupan los trabajadores, habían derogado el decreto, pandemonio, no había nadie que manejara nada, porque se decía que esto requiere una acción de amparo, pero ni siquiera estaba regulado nada de eso, simplemente se derogó el decreto. ¿Y qué hizo el dueño de la empresa con un grupo de trabajadores y unos, según denunciaba el PIT-CNT, unas empresas de seguridad, etcétera? Irrumpieron en la empresa ocupada por los trabajadores y la ocuparon, desalojaron a los ocupantes. ¿Y qué hizo el Ministerio del Interior? Díaz estaba de viaje, el que estaba en el Ministerio interinamente era un colega, Faropa, yo creo que un gran subsecretario con un pésimo ministro, lamentablemente. Tuvo que ir no a restablecer el orden público, fue a restablecer el desorden público, diciéndole al dueño: mire, usted tomó esto en una forma no correcta, tiene que retirarse, devuélvale la ocupación a los trabajadores. Y ese fue el Uruguay que empezó con esta política, al punto tal que el Poder Ejecutivo envía un proyecto para regular las ocupaciones y lo tiene que retirar. Y dicta otro decreto, que está vigente, que legaliza las ocupaciones y las regula. En los sectores privados. Sí, por supuesto, porque ni los piquetes ni la ocupación rigen lo público, una cosa absurda. Pero voy a lo siguiente. Ese mismo decreto, que además a mi juicio es inconstitucional, porque la huelga, si se entiende que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, cosa que yo discrepo, pero aún admitiéndolo, requeriría una ley, porque solo se puede regular, limitar ese derecho por ley con la Constitución. No, lo limitaron por decreto, lo regularon. ¿Qué pasa? Ese mismo decreto inconstitucional, no obstante, prohíbe expresamente el control obrero. Sí, es decir, pero ni siquiera hoy, si uno va a pedir, habla con un fiscal o lo que fuera, para proteger el derecho de propiedad, entendámonos, porque existe el derecho de propiedad y no es un derecho menor, es un derecho importante. Entonces, ¿ustedes piensan que va a desalojar a alguien eso? Entonces, bueno, ¿qué pasa? El gobierno está entre la espada y la pared. Hizo toda una demagogia derogando eso porque yo recuerdo cuando asumió la primera administración colorada post-dictadura. Me perdí ahí en el razonamiento. Tú decías que el propio decreto prohíbe. Sí, prohíbe, lo dice literal. Y después te preguntaba, ¿alguien cree que alguien va a desalojar? Que se va a poder desalojar, por ejemplo, un control obrero. Ya, primero, se está anunciando una medida que no se tomó. La ley que regula la acción de amparo establece que ante una violación actual o inminente puede intervenir la justicia. Lo que se tiene que hacer acá es ir a un juez que tenga
el apego al derecho, ya no digo no otra cosa, y que ante la inminencia de un anuncio de este porte establezca las medidas correccionales para evitar la ocupación. Preventiva, estás hablando de medidas preventivas. Pero esa es la vía, ¿no? Si vos decís, ¿quién lo puede decidir? Bueno, es un juez. Ahí está. Sí, Martín. Me da una sensación rara, porque yo escucho, el problema son los trabajadores, ¿no? Es lo que escuché el gobierno. Yo dije el gobierno, no los trabajadores. Y acabamos de hablar de UPM2, una empresa internacional que viene a instalarse. Es raro ya que viniera a un país prácticamente socialista. Porque si uno escucha los diagnósticos, el problema de este país son los trabajadores y el gobierno que cogobierna con los trabajadores. Pero viene UPM2. Entonces, yo creo que de socialista no tiene nada. Bueno, sí, pero entonces el problema no puede ser siempre los trabajadores. En cada discusión el problema es este gobierno que tiene mano blanda con los poderosísimos trabajadores que controlan el país. Me parece, ese discurso acá no lo escuchaste. No. Acá hablamos de otra cosa. Los trabajadores lo que quieren es que se estatice la compañía, punto. Tendrá todos sus derechos. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué quiere que te diga? Sí, claro. Pero yo creo también que la empresa cambiaron las condiciones y como siempre en el capitalismo, las empresas cuando las condiciones son desfavorables no quieren asumir los costos. Entonces, es cierto que cambiaron las condiciones, que se encareció el gas, es cierto que una empresa privada proveyendo este tipo de servicios no hace las inversiones que muchas veces son necesarias pero no son rentables, porque obviamente este tipo de servicios no pueden estar disponibles. No, sí, pero por lo poco que pude averiguar, solo con mirar el estado de la cañería requieren inversiones enormes. Pero ya miraron todo, cambiaron todo, toda la cañería. De hecho, tuvieron hasta problemas con el tipo de cañería que pusieron, etcétera. Cambiaron todas las cañerías, disculpame. Petrobras estaba en su esplendor, cambió toda la cañería que los franceses no quisieron cambiar ni un codo. Sí, claro, pero el problema, en realidad, o se dice que el negocio no es rentable, yo creo que hay alguien que se quiere ir y es la propia empresa, que también está pulseando con el gobierno. Y la están empujando. Entonces, o la empresa está empujando a que la empujen. ¿No? Bueno, porque acá gente inocente no existe. Entonces, en realidad lo que creo es que el centro, en mi opinión o en mi análisis, no son los trabajadores, o por lo menos no son los trabajadores únicamente. Y creo que en realidad otra de las discusiones que se podrían plantear es, pensando a 20, 30 años, cómo conviven algunas de estas cosas, por ejemplo, con un cambio en la matriz energética, etcétera, etcétera. Creo que esas discusiones también hay que poner arriba de la mesa, pero insisto, me parece que el único problema no pueden ser los trabajadores. Pero, perdón, Martín, ya estamos de acuerdo, estamos en un régimen capitalista con controles. ¿Quién debería pagar, según vos, los costos del fracaso de una empresa que se vuelve inviable? ¿Obligarla a que invierta más o obligar a que se haga cargo del problema de los trabajadores? No lo puedes obligar. Lo tiene que asumir el Estado, lo tiene que asumir la sociedad transitoriamente, vía seguro de paro, lo que fuera. ¿Cuál sería la solución? Porque evidentemente eso está planteado. Obligar a la empresa a que se quede me parece que no es posible. Pero yo no haría nada para que se fuera. El control de la empresa a los trabajadores no lo permite el derecho que estaba, por lo menos, que conocían las empresas cuando invirtieron. Bueno, podés cambiar eso, porque ahí te hacen responsable, igual internacionalmente te van a hacer responsable de cualquier manera. Es el capitalismo. Pero, claro. Es la economía. A ver, yo no hago responsable, yo lo que digo, no hago responsable, cada uno tiene su papel, cada uno tiene su responsabilidad y cada uno tiene su cuota. Bueno, los trabajadores defienden su objetivo, que yo no comparto en absoluto. Yo no quiero que la compañía de gas, como hace muchos años quiere, pase a ser una empresa del Estado. ¿Sabes por qué? Porque eso sí te lo digo, porque el Estado es el mejor mecanismo para que todos perdamos mucho más, sea más ineficiente, más lento y más porquería. ¿Tá? En ese tipo de empresas es así. Porque cuando me entero hoy que se gastaron $12.000 por un sillón en ANCAP, ¿no? Y aparece, yo te digo que esa es la mentalidad del Estado, porque no se lo compra ninguna empresa. Explicar lo del sillón. Sí, salió la compra de 10 sillones, 8 sillones de ese precio. ¿Está? Sí, son 12 sillones, $35.000. No, más, $745.000. Una barbaridad. Pero no es eso, es lo simbólico. Ahora, además, sepamos para tomar posición qué responsabilidad tiene cada uno. La empresa se quiere ir en las mejores condiciones que pueda. El Estado
Y el gobierno no quiere a la compañía del gas, no la quiere. Y yo en eso apoyo al gobierno, no estoy de acuerdo. No un sector, otro sector. Es cierto que hay sectores en el Frente Amplio que pueden pensar que está bien, porque consideran que el socialismo, la ruta a la revolución es que todo sea estatal. Claro. Están mirando de reojo el kiosco de acá a la esquina. Después se viene abajo de manera estrepitosa, como está pasando en Venezuela, porque en Venezuela el 47% de la mano de obra es estatal. Uruguay, por suerte, estamos en tercer lugar. Estamos en 17% contra 19% de Argentina. Pero yo lo que digo es, no quiero un fracaso más. Y no quiero un fracaso más para este gobierno. ¿Y me importa que sea un gobierno que yo no apoye ahora? A ver, es lo que va a pagar toda la sociedad uruguaya. Y yo creo que, además, los trabajadores del gas están mal, son mal pagos, son súper explotados. No, absolutamente no. Y hablo con propiedad. Pero entonces tampoco nos pueden imponer a nosotros a través de este mecanismo. Y con una cosa, es ilegal. Y las cosas ilegales, el capitalismo no se derrumba porque uno le vaya mordiendo los talones. ¿Sí? Vos querés un cambio, hacé el cambio. Pero no es que vos vas a hacer control obrero sin gestión financiera administrativa. ¿Qué empresa es? Vos me estás tomando el pelo.